Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y ahora tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de los niños polifracturados. Está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar a mi querido Alfonso Cao. Qué gusto verte, ¿cómo estás? Hola Gilberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí ya ves, trabajando como siempre y recibiendo niños más que antes, más que antes. Oye, pues precisamente por eso creo que el tema cobra importancia porque cuando hablamos obviamente de polifracturas, pues quiere decir que son muchas, ¿no? Y en tu experiencia, ¿qué es lo que sucede cuando normalmente un niño tiene este tipo de fracturas que no son nada más una, sino varias? Sí, hemos actualmente, y de hecho este fin de semana, acá en el hospital donde laboro, llegaron 3 niños polifracturados. Llegaron niños uno que estaba en un brincolín, cayó y se lastimó el cuellito, su bracito, y otro niño que fue agredido por, bueno, unos asaltantes, asaltaron a la familia y golpearon al niño. Ha aumentado muchísimo la violencia y con esto, pues los niños polifracturados, ¿no? Accidentes en motocicleta, los niños que salen en las noches, en las motocicletas, es más increíble, yo ando en moto, ¿no? Jamás salgo en la noche y estos niños, hablo de 10 11 12 años, a veces yo creo que a veces los papás son los responsables de que vea a la tienda, compra esto, van en su motoneta y los atropellan, chocan y son niños cada vez más frecuentes. Fíjate que me llamó la atención el tema porque precisamente viene acompañado de esto, ¿no? Quizá de muchas libertades o descuidos que en un momento dado pueden darse por parte de los padres de familia, ¿no? En un Así es. momento dado, digo, no podemos controlar el ser asaltados, pero a veces cuando se está en un juego como un brincolín, pues bueno, aunque tengas todo el cuidado del mundo, un accidente puede Sí, tener claro. consecuencias terribles, ¿no? Pero también es importante el hecho, bueno, ya las vacaciones terminaron, pero durante los periodos vacacionales también se incrementan mucho los accidentes en casa, porque los niños, pues obviamente se aburren y se ponen a hacer cosas que no tendrían que estar haciendo, ¿no? Así es, Gilberto. Sí, los niños en casa, como sucedió en la pandemia, que creo que lo platicamos en alguna ocasión, los niños en casa se fracturaban a cada rato. Estaban en su casa, no tenían que hacer los niños, no tenían que hacer nadie nada, y estaban en su casa brincando, saltando, brincando y se fracturaban muchísimo. Pero hablando, como decías, del tema de los polifracturados, aquí lo que está pasando es que la violencia, los accidentes automovilísticos han crecido enormemente, ¿no? También las caídas, los niños que están en las azoteas, en los árboles, jugando, caen y se fracturan. Pero ahora sí ha aumentado muchísimo, muchísimo los accidentes automovilísticos, ¿no? Muchísimo hablo en los niños. En los adultos es casi, casi normal para nosotros, pero en los niños es muy, muy raro y ahora ya es muy frecuente. De hecho, ya ha aumentado mucho la tasa de ingresos de niños polifracturados y policontundidos, o sea, sin fracturas, pero golpeados, ¿no? Claro. Ahora, cuéntame algo. Evidentemente, quiero suponer que un polifracturado es a partir de una fractura. Si ya tiene dos, pues ya se considera Así es. polifracturado o hay algún número para considerar que es una polifractura. No, sí se considera después de más de 2 fracturas, ya es polifracturado. O sea, si el niño se cae, vamos a decirle, en la bicicleta y se fractura la piernita y el bracito, ya se considera como polifracturado, ¿sí? Pero hay niños polifracturados de accidentes graves, como decimos, de alta energía. Los niños que a veces salen a las calles y lo atropellan, que tienen polifracturas, hablamos más de 2, a veces tienen fractura la caderita, la pierna, el bracito, la cabecita, entonces ya es un paciente muy grave que tiene que tener un servicio súper especializado para que salga adelante, ¿no? Y esos son los niños que me refiero, los niños graves que actualmente están llegando. No tanto los polifracturados, sino los niños muy graves están llegando en el hospital. Fíjate que me llama la atención porque normalmente tenemos la creencia de que los niños, bueno, son como de boligoma, ¿no? Y que su recuperación es muy rápida, pero evidentemente cuando estás hablando de tanto daño que pueden llegar a tener, me imagino que la rehabilitación ha de ser un poco complicada. En promedio,
¿Cómo cuánto tiempo tarda un hueso en pegar de nuevo? Un hueso tarda de un niño, en 2 meses ya está casi curado al 100%. Pero como los niños polifracturados, pues abordamos el tema, van asociados a otras lesiones que a veces se golpean la cabecita, la pancita, o sea, y ya la cosa se complica mucho porque ya también entra el neurocirujano. Y ya cuando tienen un golpe en la cabeza, a eso me refería, que están llegando niños que los atropellan, que andan en moto o en choque, ya hasta niños con balazos, ¿vale? La expresión que nos llegaron ahora el fin de semana. Entonces, los niños ya, la rehabilitación es muy tardada, ¿no? Porque ya hablamos de daños a nivel cerebral, ¿no? A veces tardan 6, 7 meses en recuperarse. Por eso, como dijiste, la palabra de poligoma sí es cierto. ¿Eh? A veces el niño lo vemos muy grave y a veces se van caminando del hospital, ¿no? Pero cuando tenemos un equipo completo, vamos, les va muy bien. Ahora, cuéntame qué es lo que se hace en un caso grave. Me imagino que es hospitalización. ¿Y qué se utiliza? ¿Se siguen usando los yesos? Yo me fracturé la muñeca derecha cuando tenía 6 años y me acuerdo que traía yo mi yeso que picaba horrible y bueno, ahí con las firmas de La todos los comezón. compañeros, ¿no? Sí, no, ahora en estos niños graves, que llegan al hospital polifracturados, pues sí, ya ponemos aparatos, ya a poco les ponemos, hablo de los pacientes graves, ese, ponemos a veces ya fijadores externos, clavitos con un fijador, con un fierrito por afuera, ponemos placas, tornillos, dependiendo el caso, y como te comentaba hace ratito, de los que ya tienen un golpecito en la cabeza, que a veces se operan, que entra el neurocirujano, ya la recuperación es mucho más tardada, ¿no? Tiene que tener rehabilitación, nos atiende psiquiatría, psicología, cirugía, ya entran muchas ramas, terapia intensiva, a veces están 1 o 2 meses en terapia intensiva, con ventilación artificial, pero lo que dices es cierto, los niños son de bolegoma que pensamos que no van a salir adelante, salen adelante, ¿no? Y fíjate que también llama la atención lo que mencionabas justamente ahora, la rehabilitación. Qué importante es que terminen el proceso de rehabilitación, sea cual sea, ¿no? Si es algo, por ejemplo, donde decías, donde está el neurólogo, el psiquiatra, lo que sea, o en un momento dado la rehabilitación del uso de la muñeca, de la pierna, para que realmente la recuperación sea total, porque en ocasiones ya se sienten perfecto y dejan a un lado la rehabilitación, ¿no? Así es, en el caso de los niños, la rehabilitación es muy rápida. Los niños tienen una recuperación increíble, ¿no? Por decirte, les ponemos un yesito, un fijador o una placa con tornillos o clavillos y quitamos el material a los 2 meses y ya están movilizando inmediatamente el bracito, ¿eh? No tarda más de 2 o 3 meses y el niño ya casi llega normal en la consulta externa. Acá lo delicado cuando tienen un problema en su cabecita, ¿no? Depende el daño neurológico que tengan, va a depender del neurocirujano, bueno, si se opera o no, y la rehabilitación. Hay niños que sí quedan con secuelas, hay niños que quedan sin secuelas, ¿no? Ya depende el daño que tengan, dependiendo los estudios de resonancia magnética, tomografía y, bueno, y de las secuelas que pueda tener el paciente. Podríamos pensar que mientras más chicos los niños son más vulnerables, pero podría estar equivocado y a lo mejor es cuando son más maleables. Entonces, ¿qué es mejor tener, por ejemplo, una polifractura cuando se es un niño, digamos, a lo mejor de 3, 4 años, allá cuando tiene 8, 9? Claro. Bueno, lo ideal es nunca estar polifracturado, pero Sí, sí, en claro, caso de eso es un tenerlo, hecho, eso es un hecho. sí, en caso de que tenga una polifractura, depende los huesitos, qué huesos y dónde está la lesión. Porque con una fractura en el brazo y una en el cráneo, pues ya es algo muy delicado, ¿no? O si son dos fracturas que a veces los niños van en la bicicleta, se caen y se fracturan los dos codos y es polifracturado. Los operamos y al otro día se van a su casa. En esos casos no hay tantas secuelas ni tanta gravedad. O si es un niño que lo atropellaron o un niño que chocó, las cosas cambian muchísimo.
depende mucho la energía, como te comentaba. El niño que se cae de la bicicleta, por decir algo, o de un árbol que se cae, mete las mentes, se fractura los dos bracitos, no tenemos tanto problema porque su cabecita, su abdomen está totalmente sano. Pero el niño que a veces lo atropellan en la misma bicicleta en la noche, pasa un coche y lo arrolla, sí, las cosas cambian mucho, ¿no? Porque a veces lo operan del cerebro, a veces lo operan del estómago, y a veces la rehabilitación es mucho más tardada. Depende de cada caso y también depende de la edad. Por la edad no influye tanto como las lesiones que las causa el propio accidente, ¿no? Claro. Ahora, cuando se aplican tornillos y placas, ¿es conveniente que ahí se queden siempre o hay que quitarlas después de un determinado periodo de tiempo? En los niños, normalmente los retiramos a los 2 o 3 años de la fractura. También depende del sitio de la fractura y qué material pongamos. Cuando son fijadores externos que van por afuera de la piel, en 2 meses, 3 meses, depende del tipo de fractura, y los vamos retirando, ¿no? Cuando ponemos clavitos dentro del hueso o clavos entromedores que decimos nosotros, tarda un poquito más en quitarlos, 2 años, 2 años y medio. También depende de la edad del niño. Pero promedio de 2 años ya retiramos todo el material de osteosíntesis. Es importante. De lo que he estado escuchando, creo que lo más peligroso en el caso de las fracturas para los Sí, niños es entonces en el cráneo y abdomen, ¿verdad? así es. El cráneo y el abdomen cambia mucho, sobre todo el cráneo. Ujú. Ahí está el centro de mando de todos nosotros, ¿no? Cuando hay una lesión en el cráneo, sí dependemos mucho del neurocirujano que nos diga qué lesión tiene y qué secuelas va a tener. Porque luego, cuando ya es un niño muy grave, que ya tiene un daño cerebral muy severo, a veces nosotros los ortopedistas nomás inmovilizamos las fracturas y vemos cómo evoluciona el paciente, ¿no? Cuando nos dicen que el pronóstico es muy favorable, que le va a ir muy bien al niño, entramos en equipo y lo operamos casi todos al mismo tiempo, ¿no? Para que la rehabilitación sea rápida y temprana. Y en el caso del abdomen, bueno, pues las costillas, si bien nos sirven de protección, a veces también, ante un Claro. golpe fuerte, pues también pueden llegar a causar algún tipo de daño. Sí es cierto que las costillas no se les puede hacer nada, sino que tienen que soldar solas. Sí, en algunos cuando son 2 o 3 fracturas y no han dañado el pulmón, el tratamiento es conservador. Cuando hay un daño pulmonar o son más fracturas, en las costillas 3, 4, en los adultos a veces es necesario operarlos. Y también en los niños, a los niños de 14, 15, 16 años, a veces hay que operar las costillas para que se rehabilite el pulmón y ya pueda el niño respirar normalmente. Y cuando es el daño en el abdomen, pues sí entra el cirujano pediatra y nos dice qué daños hay dentro del abdomen, del intestino, del estómago, del hígado, del vaso. Y él nos va a decir qué daños tiene y qué vamos a hacer con el niño. Y también tenemos la pelvis. En la pelvis es un hueso que sangra mucho en el niño y en el adulto. Y esos hay que operarlos casi de inmediato, inmovilizarlos para que no sangre el paciente. En este caso hablamos de los niños, y entonces pueda dar un daño irreversible en el niño, ¿no? Por eso hay Claro. la urgencia de operarlos. Muy bien, oye, pues interesante el tema, sin duda. Alfonso, como siempre, un gusto Así que platicar contigo. Si queremos consultarte, ¿dónde te encontramos? estamos acá en el Boulevard Atlisco 47, Colonia La Paz, y también estamos en las tardes en el Hospital Ángeles, consultorio 200, segundo piso, en la Torre 1. Perfecto, te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchísimas gracias, Silveto, y acá estamos a tus órdenes. Me da Es un mucho placer. gusto verte. Gracias. Hasta luego. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.